Primero, hundir el dólar, luego hundir el euro. Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Como sabéis, se ha hecho una reunión en Moscú hace unos días en la cual se han reunido todos los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que forman parte de esa comunidad que se llama los BRICS y en la cual se han reunido en Moscú para el apoyo y solidaridad con Vladimir Putin a efectos de su guerra contra Ucrania. Han llegado también y se han unido también algunos de los llamados BRICS ampliados, que es un conjunto de otros 6 países que poco a poco van a generar una comunidad con un objetivo común. Allí donde esté Vladimir Putin, allí donde esté Xi Jinping, allí donde esté toda la izquierda mundial, es decir, patrocinada por Putin y patrocinada por China, tienen un objetivo clarísimo, es atacar al dólar. El objetivo que en estos momentos tienen los BRICS es crear una comunidad en la cual absolutamente toda transacción a futuro que se haga en esos casi 33% del Producto Interior Bruto Mundial, casi el 33% del comercio mundial se hace entre esos 5 países, como se pague con otra moneda que no sea el dólar, os podéis imaginar el palo que esto significa para el dólar. El objetivo, no dicho, no declarado, pero sí que se está trabajando, es en convertir en el yuan en una moneda completamente digital, apoyada por todos ellos, de tal manera que todas las transacciones se paguen en esa moneda única, como si fuese el equivalente al euro, pero en modelo digital, para así no tener que utilizar dólares. Esto es un ataque clarísimo al dólar y van con eso a darle directamente en la línea de flotación. No sé si se atreverán, en el caso de que gane Donald Trump, a aplicar esta medida, pero si pueden, la van a hacer con seguro, porque significaría que van a colocar al dólar en una posición de enorme debilidad en comparación con la que tiene actualmente. Si consiguen hundir el dólar, el siguiente al que van a atacar es clarísimamente al euro. Fijaros el poder que supone el apoyo para Vladimir Putin y para Rusia de China, de India y de Brasil. Es decir, que suman entre esas 2 grandes potencias, esas 3 grandes potencias, más de 3.000 millones de habitantes. Es decir, si en estos momentos Estados Unidos se considera que es la potencia número 1 del mundo, con 330 millones de habitantes, imaginaros 3.000 millones de habitantes, 2 de ellos con bombas nucleares, China y Rusia, India muy cercano, si no las tiene ya, y la potencia económica que esto implica. El apoyo que se le ha dado en estos momentos a Vladimir Putin es un respaldo como nunca se ha podido nadie imaginar. El hecho que además haya ido el secretario general de la OTAN, Antonio Guterres, de la ONU, Antonio Guterres, a Moscú, es ni más ni menos que en estos momentos pensar que la Organización Nacional de las Naciones Unidas es ni más ni menos que roja, es zurda, es izquierdosa, es comunistoide. Así que ojito a lo que se nos viene encima desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. El ataque al dólar es clarísimo, es un mensaje tremendo. Tal es así que ya el bono a 10 años en Estados Unidos se está pensando que va a llegar al 5% de intereses, lo cual es terrible para la economía americana. Esto es lo que os quería contar, es decir, esto así no os lo explica nadie. Esto es un análisis mío personal en cuanto al tema digital, de la moneda digital. Nadie habla de ello y creo que vienen momentos muy duros para el dólar y momentos duros para el euro. En cualquier caso, como va a haber más noticias de esto, os lo iré manteniendo en este canal para que estéis absolutamente todos informados. Así que si te ha gustado, por favor, distribúyelo. Es importante que se sepa que los BRICS han apoyado a Rusia hasta las últimas consecuencias y que suman más de 3.300 millones de habitantes.
Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite.